Buenos días, chicos. El tema de cuarto parcial de primeros auxilios es traumatismo craneoencefálico, monitorización de signos vitales y electrocardiograma. Estos son dos temas que sí son un poco más complicados y es el parcial un poco más difícil, pero va a venir en el cuarto parcial del primeros auxilios. Claro que por el examen electrónico pues va a estar súper fácil porque no le puedo poner un dibujo y que me digan los trazos o la anatomía, entonces sí va a estar un poco fácil. RCP, que es donde les pedí el maniquí, ese es un tema extra que lo voy a dar antes del examen final, pero en el examen final, pues ese sí lo vamos a hacer en físico, ya sea que lo cite de 5 en 5 una hora en 2 fines de semana, pero eso me lo tienen que hacer en físico para ver qué es lo que aprendió en todo el semestre. Y en caso de que algunos tengan calificaciones de 9 o 10, pues probablemente los voy a exentar. Pero a los otros sí necesito que repasen todos los temas del semestre por medio de los exámenes y para que puedan sacar buena calificación. Bueno, vamos a empezar con traumatismo craneoencefálico. Pues un traumatismo craneoencefálico viene de una contusión, que ya vimos los temas de contusión, pero este es en el cráneo. El objetivo de este tema es conocer la clasificación de los traumatismos craneoencefálicos, las diferentes patologías que se presentan y sintomatología clínica evolutiva y el pronóstico que va a tener la persona o el paciente después de haber tenido este tipo de traumatismo, el tratamiento que se le dio y el pronóstico o la recuperación que puede llevar a cabo a tener el paciente, o incluso hay unos que pueden ya tener deterioro cognitivo o simplemente llegar hasta la muerte. Primero, como definición, traumatismo craneoencefálico es cualquier lesión física o deterioro de la función del cerebro debido a un cambio mecánico. O sea, que cualquier impacto que pueda provocar directamente en el cráneo, ya sea por muy leve, eso va a provocar un traumatismo craneoencefálico. Ya dependiendo la fuerza y el objeto con el que fue el traumatismo, se va a derivar si es grave, leve o moderado. Y de ahí vamos a ver el tipo de sintomatología. Conmoción después de haber recibido un trauma craneal con pérdida del estado de alerta, no presenta signos neurológicos posterior a ello. O sea, solamente cuando aquella persona es golpeada a nivel del cráneo o a nivel de la cabeza, que probablemente a lo mejor perdió el conocimiento en ese momento, vio borroso, provocó algún mareo o alguna náusea, eso es, pero siempre y cuando no provoque posteriormente daño neurológico e incluso hemorragias internas. Y una contusión cerebral, la lesión del cerebro ocasiona signos neurológicos de focalización, lesión de tercer par, hemiparesias e hemiplegia, o sea, ya cuando hay un daño cerebral, o sea, hay daño en cráneo, ya sea fractura, y posteriormente también dañó el cerebro, y el cerebro va a empezar ya sea una hemorragia y va a empezar a dañar los pares craneales y puede provocar hemiplegia, hemiparesia, o sea, como hormigueo en todo las ramificaciones nerviosas, o incluso los pacientes pueden quedar no nada más hemiplégicos, cuadriplégicos o incluso en coma o en estado vegetativo. El traumatismo craneoencefálico es cualquier tipo de traumatismo que lleva a una lesión del cuero cabelludo, el cráneo o el cerebro. Las lesiones pueden variar desde un pequeño abultamiento en el cráneo hasta una lesión cerebral grave. O sea, cualquier contusión, desde que se levantó rápido o se golpeó en una superficie, en la mesa o en la pared, ese es un traumatismo craneoencefálico. Claro que si es leve y no es muy alto impacto, pues no le va a provocar algún daño, solamente puede provocar a lo mejor un hematoma y dolor en estos casos. Pero ya cuando es una contusión por una fuerza grande o una caída pues de mayor altura, pues se va a provocar un traumatismo más considerable o más grave. Y eso ya llevarían hemorragias internas, incluso coma o paro cardiorrespiratorio al momento. La clasificación del traumatismo craneoencefálico se divide en dos lesiones primarias.
son producidas por mecanismos estáticos y dinámicos: fracturas de cráneo, hemorragia subdural aguda, hemorragia epidural, contusión o lesión. O sea, las lesiones primarias son cualquier lesión o contusión provocada por algún objeto o superficie. Y lesiones secundarias producidas por mecanismos intracraneales: hipertensión arterial sistémica, vasoespasmos, convulsión, edema, hipoxia, hipotermia, hipotensión. O sea, son aquellas lesiones que el mismo organismo lo produce por alguna alteración o alguna patología ya crónica o mal controlada que tenga el paciente. Un ejemplo: una hipertensión arterial sistémica, si no está bien controlada, aumenta la TA y puede provocar un traumatismo craneoencefálico. Empieza con un EBC, que es un evento cerebrovascular, la cual hay dos tipos: isquémico y hemorrágico. Ya les había explicado: isquémico, que empieza un trombo tapa los vasos sanguíneos y no deja que pase la sangre y no va a transportarle el oxígeno, por lo cual va a empezar a necrosarse esa parte. Y hemorrágico es que por el aumento de sangre a nivel cerebral puede llegar a romperse un vaso sanguíneo y empieza a salirse la sangre al intersticio, entonces ya no va a irrigar alguna parte del cerebro. Vasoespasmos, pues por lo mismo a nivel de vasos, que pueden ser contracciones o dilataciones muy repentinas. Convulsiones, con una convulsión que puede durar con mayor tiempo, es una descarga eléctrica en la cual puede llevar a dañar el nivel muscular y vasos sanguíneos. Edema, por la misma edematización, va a haber una presión de vasos sanguíneos y pérdida de conocimiento, incluso va a ser una hemorragia. Hipoxia, por falta de oxígeno. Hipotermia, por disminución de la temperatura, o una hipotensión, ya que no hay un aporte sanguíneo suficiente, que lo que va a haber daño cerebral. Empiezan desde mareos o pérdida de conocimiento, o incluso ya no tienen coordinación motora. La clasificación por gravedad del traumatismo craneoencefálico pues lo vamos a valorar por medio de la escala de Glasgow. Si es leve, va a tener Glasgow de 13 a 15 puntos. O sea, el paciente va a llegar normal a la sala de urgencias, que se golpeó la cabeza, puede que nada más tenga una herida, vamos a pasar a suturar, pero sí tenemos que tenerlo en vigilancia por lo menos 2 horas en el hospital, y lo podemos dar de alta si no presenta alguna otra sintomatología de grave. Moderado de 9 a 12 puntos, ya aquí requiere ya sea quirófano, o hay que esperar alguna sintomatología extra para ver si requiere intubación y terapia intensiva. Y traumatismo craneoencefálico con Glasgow grado 3, que es menor a 8 o 8, ese hay que llevarlo a intubación y llevarlo directamente a terapia intensiva. Entonces, por gravedad es grado 1 de 13 a 15 puntos, grado 2 de 9 a 12 puntos de Glasgow, grado 3 de 8 o menos. Es la clasificación de la gravedad del traumatismo craneoencefálico. ¿Qué signos y síntomas va a presentar mi paciente para ver en qué grado lo voy a clasificar? Primero, la alteración de la conciencia o cambios de conducta que pueden ser incluso transitorios. Si tu paciente empieza a hacer movimientos incoordinados, o no puede caminar, o incluso pérdida de conocimiento, no reconoce a las personas, hay que estarlo vigilando. Si el daño es por más de 3 horas, aquí tenemos que clasificarlo ya en grado 2. Si solamente perdió el conocimiento, fue mareo o pérdida de la visión al momento de la contusión, máximo media hora, solamente se clasifica en grado 1. Ya la mandamos solamente a placa y vemos si no tiene alguna lesión en cráneo. Pérdida de la memoria de los hechos anteriores o posteriores al accidente, pues es lo mismo. Vómitos repetidos y que se prolongan en el tiempo. Hay unos en grado 1, las contusiones pueden llegar a ocasionarles vómitos por a nivel del equilibrio que tenemos a nivel del encéfalo. Entonces, por el impacto le va a provocar mareo y vómito.
Pero si es vómito más de 5 veces y de forma proyectil, es muy grave. Si solamente vomito una vez o 2 veces y muy pequeña cantidad, pues no hay problema. Pero cuando ya es de más de 5 y en forma proyectil, ¿a qué me refiero proyectil? Que sale a presión directo, es de que aquí hay daño cerebral y teníamos que llevarlo directamente a terapia intensiva. Y claro, tenemos que tomar una tomografía para ver dónde está el daño a nivel del cerebro y tenemos que actuar de manera más rápida para recuperar y disminuir el edema y no haya complicaciones o dañe más parte del encéfalo. Dolor de cabeza, pues en cualquier grado. El empeoramiento de los signos anteriores o su persistencia pueden provocar que puede ser más grave el estadio del paciente. Las alteraciones de las pupilas, ya vimos que las alteraciones de las pupilas pueden ser isocoria, anisocoria, midriasis y miosis. Entonces, un traumatismo craneoencefálico puede provocarte una anisocoria y en algunos casos puede provocar una midriasis, pero en mayor caso es una anisocoria. Una dilatación del tamaño de las pupilas, que es lo mismo midriasis, que están las dos pupilas superdilatadas. Alteración de la simetría de las pupilas, que son anisocorias, o sea, una más grande y una más pequeña. Ausencia del reflejo pupilar, no reacciona a la intensidad de la luz, o sea, tú pasas el reflejo de la luz y no va a responder a la luz, puede que las pupilas no se dilaten ni se contraigan o no puedan seguir la luz. Eso es un daño a nivel cerebral, o incluso puede que un ojo quede fijo y el otro se mueva. Entonces vamos a ver si está el daño de un lado, el del ojo, entonces el daño del cerebral es del lado contra. Un ejemplo, si el ojo izquierdo queda fijo, el daño cerebral es del lado derecho y así viceversa. Hemorragia por los orificios naturales de la cara puede provocar epistaxis o otorragia. Epistaxis ya le habíamos dicho que es sangrado por la nariz y otorragia por el oído, pero claro, en cantidades abundantes, o sea, una hemorragia activa. Aparición de hematomas alrededor de los ojos o tras las orejas. Ahorita les voy a decir cómo se llaman ese tipo de signo. Deformidad evidente de los huesos del cráneo o la presencia de hematomas blandos en la cabeza de los lactantes. O sea que definitivamente tú ves un hundimiento o deformidad a nivel del cráneo, pues ya sabemos que es un traumatismo base grado 2 o incluso hasta grado 3. Alteración de la respiración, ya cuando no pueden respirar, pues ya sabemos que puede caer en paro respiratorio y eso es un grado 3. Convulsiones, si es convulsión en el momento, tenemos que ver también el daño cerebral y hay unos que posteriormente, después de haber tenido un traumatismo craneoencefálico, en futuro o en años pueden presentar convulsiones, que son secuelas del traumatismo. Signos y síntomas del PIC. ¿Qué es PIC? Presión intracraneal. La presión intracraneal se debe al aumento del flujo sanguíneo y el edema. O sea, porque aumenta el edema, va a haber mayor aporte de sangre y en lo cual va a empezar a inflamar. ¿Y qué es lo que va a hacer la inflamación? Que los vasos sanguíneos se van a empezar a contraer por la presión que hay. Entonces, por la misma presión va a provocar pérdida de conocimiento, también mareo o visión borrosa. Pero ¿cuáles son los signos y síntomas para saber que hay una presión intracraneal? Pues va a haber el aumento de la presión arterial, una bradicardia, una cefalea intensa, asimetría pupilar, una anisocoria y el vómito. En cuestión de la presión, pues es lo mismo, porque como hay mayor irrigación y hay mayor edema, entonces los vasos sanguíneos van a estar impulsando lo más sangre que se pueda por la misma presión. La cefalea intensa es una cefalea que ni con ketorolaco ni un tramador se les va a quitar hasta que disminuyan el edema que hay a nivel del encéfalo, y ya sea esto quirúrgico o a nivel de algún drenaje, pero todo es quirúrgico. Claro que aquí ya va para drenar y bajar la presión intracraneal, va a estar intubado el paciente y lo más sedado posible.
Lesiones en la bóveda craneal, o sea, ¿qué es lo que vamos a ver a nivel del cráneo? Pues fracturas, cualquier tipo de fractura, ya sea cerrada, fractura expuesta, cerrada, que no hay una herida que pueda haber en la parte interna, pero por medio de rayos X vamos a ver la fractura. Fractura expuesta, que va a haber una herida que al momento de palpar o tocar, vamos a tocar una fractura. Conminuta, o sea, que el cráneo está fracturado en muchas partes, con hundimiento, que aparte de la fractura va a haber un hundimiento porque también ya dañó el encéfalo. Y una fisura son pequeñas lesiones que esas no son tan graves, pero igual manera tienen que ser monitorizados por algún tiempo. Lesiones en la base del cráneo, pues en la base del cráneo vamos a ver la fractura de piso anterior, que va a parecer como ojos de mapache. En piso medio, signo de Badley, que va a presentarse por medio de una torraje ahí o torrea. Y fractura del piso posterior, equismosis de velo del paladar, o sea, un hematoma. ¿Cómo se van a ver de esta manera? En cuestión de los ojos de mapache, pues así se ve. Que empieza un hematoma alrededor de los ojos y más en la parte inferior, en los párpados de la parte inferior de los ojos. Aquí vemos si presenta este tipo de hematoma. Vemos que hay un daño a nivel del piso anterior. En el piso medio vamos a ver aquí no, el signo de Badle, pero es una otorragia, otorrea. Puede provocar una hemorragia a nivel del oído y puede presentar un hematoma en la parte posterior del oído. Y en cuestión de la fractura del piso posterior, es en esta parte, el paladar va a ser una hematoma y aparte va a ser una hemorragia. Y es dependiendo de donde está el daño, vamos a presentar estos signos de hematomas y hemorragias. Clasificación de diagnóstico. Si se fijan, son muchos términos, pero la mayoría son pues claro que lo va a determinar el médico. Pero sí tenemos que tener el conocimiento, la sintomatología y el grado que tiene que tener su paciente y el tratamiento que tenemos que llevar a cabo para actuar rápido y evitar que nuestro paciente sufra mayor daño cerebral. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Desde que llega a triage, vamos a clasificarlo de forma clínica, con base a la escala de Glasgow. Hace la anamnesis, interrogas al paciente y hace la exploración física. Y vamos a clasificar grado 1, grado 2 y grado 3, dependiendo la valoración de la escala de Glasgow. Después lo vamos a hacer otra vez exploración física para estar más seguros, ya que un ejemplo, si vienen en bajo dosis de drogas etílicos, o sea, con alcohol, pues no va a ser la mejor valoración neurológica porque este tipo de sustancias alteran la respuesta neurológica. Entonces, por eso se tiene que enviar con el especialista o directamente a hacer una tomografía. Y posteriormente vamos a mandarlo a radiografía para ver la base a los hallazgos del taco, o sea, ver si hay una fractura y si se alcanzan a ver un hematoma a nivel del cerebro. Y lo más recomendable es hacer un TAC, una tomografía que sea computarizada y ahí vamos a ver en qué parte del cerebro está dañado, dónde está el hematoma, dónde hay una hemorragia activa y de ahí mismo tratamos la cirugía. Y patología en base a las lesiones, si es primarias, o sea, si es por algún objeto o si es por la respuesta del mismo cuerpo, vamos a actuar por la patología. Clasificación clínica, pues ya lo vimos por la escala de Glasgow para los adultos. La clasificación pues ya se divide en respuesta verbal, ocular y motora. Ya sabemos que grado 1 es de 13 a 15 puntos, grado 2 de 9 a 12 puntos y grado 3 de 8 o menos puntos. Esta es la escala de Glasgow y tú lo vas a ir valorando de forma verbal, si está orientado, si está hablando bien o si no te contesta o no o dice palabras incoherentes, lo vas a ir clasificando y vas a ir sumando el puntaje verbal más ocular y motor. Al momento de sumarlo, vamos a ver
qué puntaje tiene de Glasgow y de ahí clasificarlo por traumatismo craneoencefálico. No solamente se clasifica la escala de Glasgow solamente por contusiones cerebrales, sino cualquier patología o cualquier lesión que venga a tu paciente, vas a valorar el estado de conciencia de Glasgow. Mecanismos de producción del traumatismo craneoencefálico. ¿Qué me va a provocar un traumatismo craneoencefálico? Esto estamos hablando de clasificaciones primarias, que son por objetos. Un forceps, el forceps al momento de hacer una fuerza puede presionar ambos pares y puede provocar una hemorragia interna y fractura a nivel del cráneo. Herida por arma de fuego, pues ya sea por longitudinal, transversal, dependiendo la dirección de la bala, puede provocar, aparte de la fractura, pues una hemorragia interna porque daña a nivel de cerebro. Un golpe, ya sea por piedra o un objeto, pues es lo mismo. Hay unos que no te van a provocar fracturas, pero te pueden provocar un hematoma o una pequeña fisura, pero si es por mayor fuerza, vamos a provocar una fractura, incluso puede lacerar o dañar a nivel de la capa del cerebro o las meninges. Golpe de barbilla, esto es más común a nivel de accidentes automovilísticos, que al momento de chocar pueden ser un chicoteo o incluso golpearse a nivel del volante. Al momento de tener un impacto con la barbilla, el cuerpo, la cabeza reacciona hacia atrás y el encéfalo puede provocar una presión o rebotar dentro del cráneo y eso va a provocar una hemorragia o incluso a nivel de cervicales. Hay una presión y va a provocar daño a nivel del cerebro, más aparte esguince o fracturas a nivel de cervicales. Y caídas, pues dependiendo de la altura, la fuerza, pues va a provocar un hematoma, una fractura o daño cerebral. A nivel de radiología, si lo mandamos a toma de rayos X, vamos a ver de qué lado está la fractura, las líneas que tiene la fractura, y de ahí vamos a clasificar y ver dónde se va a presentar más el daño del paciente. Y eso es a nivel de fracturas. En una tomografía axial computarizada o resonancia magnética, pues es lo más recomendable ya cuando vemos que hay daño cerebral del paciente. Que este es ya en grado 2 o grado 3, vamos a clasificarlo y lo recomendable es tomar una tomografía para ver el daño y en dónde está el hematoma. Esto se hace para descartar un hematoma epidural, subdural, una hemorragia aracnoide, hematoma intracerebral, contusión hemorrágica, hemorragia intraventricular, hidrocefalia, o sea que hay líquido o agua en el cerebro, un edema cerebral, anoxia cerebral, fracturas del cráneo, infarto isquémico, neumoencéfalo, o sea, aire a nivel del encéfalo, desplazamiento de la línea media. Puede existir lesiones predisponentes como en este caso un quiste aracnoideo con hematoma subdural crónico. Entonces, todo lo negro que se presenta en estas tomografías es donde se está presentando el hematoma. Todo esto es sangre que está saliendo de los vasos sanguíneos dentro del encéfalo. Aquí si se fijan, puede provocar una fractura y aparte el daño cerebral. Aquí se empieza a formar un hematoma. Aquí también empieza un hematoma. Y hematoma más aparte de todo esto negrito es una hemorragia interna. Igual de estas maneras, hematoma epidural, aquí empieza el hematoma. Hematoma subdural agudo, de igual manera, donde está lo más negrito es donde empieza la hemorragia. Hemorragia aracnoidea, pues si se fijan aquí ya está un poco más complicado a nivel del encéfalo. Y contusión cerebral. La contusión cerebral pues es el golpe, en pocas palabras, que dañó cráneo y aparte cerebro. Y aquí es donde está la contusión. Entonces toda esta parte del cerebro está destruida y aparte empieza la hemorragia.
¿Cómo vamos a actuar a nivel de la patología por evolución clínica del traumatismo craneoencefálico? ¿Cuáles son los factores que me van a indicar que es mala evolución del paciente y puede llegar a la muerte? 1. Si el grado de la recuperación es mayor en lactantes y niños pequeños que en adultos, o sea, que los niños es más fácil la recuperación que en adultos, ya que están en desarrollo y pueden recuperarse los tejidos de mayor rapidez. La mala evolución aumenta cuando la presión intracraneal persiste en más de 20 miligramos de mercurio. La edad avanzada, hiporreflexia o arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares, hipotensión, hipercapnia y anemia también es una mala evolución del paciente. O estos signos te pueden decir que va a haber mayor riesgo de infarto cerebral o llegar a coma del paciente. Aumento de la presión intracraneal en las primeras 24 horas, presencia de lesión ocupante, o sea, una lesión aparte del traumatismo craneoencefálico que se debe a las más comunes, un hematoma o una hemorragia. Y el Glasgow menor a 8, que ya se supone que tiene que estar en terapia intensiva en este Glasgow, pues eso te va a provocar que tu paciente probablemente tenga peor pronóstico o mala evolución durante el tratamiento y puede llegar a la muerte. Signos neurológicos de deterioro: estado de conciencia, o sea, y Glasgow, patrón de la respiración, simetría de la actividad de las pupilas, respuesta motoras músculo esquelética. Estos son los signos neurológicos que vas a ver alterados al paciente cuando tiene un traumatismo craneoencefálico grado 2 o 3. No pueden estar todos juntos, pueden tener uno, dos o incluso ya en grado 3 pueden tener las 4 juntas. Complicaciones tardías del traumatismo craneoencefálico, o sea, son complicaciones que después de un traumatismo craneoencefálico que puede aparecer en un mes, 2 meses, incluso en años, pueden presentarse estos signos o patologías que probablemente todos los pacientes de traumatismo craneoencefálico van a presentar una. Las convulsiones postraumáticas es la más común. Hay unos que ni se acuerdan de por qué presentan las convulsiones y de pequeño sufrieron un traumatismo craneoencefálico, pero a nivel del adulto ya presentan las convulsiones, pero es debido al traumatismo craneoencefálico. Hidrocefalia comunicante, o sea, empieza a acumular líquido, agua a nivel del cerebro. Síndrome postraumático, pues esto ya más que nada psicológico. Encefalopatía traumática crónica o una enfermedad de Alzheimer, o sea, mayor riesgo de provocar Alzheimer por algún tipo de demencia y la más común es Alzheimer y pérdida de, del estado de conciencia, pérdida del conocimiento y algunas alteraciones motoras. ¿Qué es una convulsión? La convulsión es un disturbio eléctrico anormal repentino en el cerebro que resulta con uno o más de los siguientes síntomas: movimientos extraños en cabeza, cuerpo, brazos, piernas u ojo, rigidez y temblor. No responde y mira fijamente. Mastica o muerde los labios o lengua. Cansancio o mareo repentino. No habla ni comprende a otras personas. Tiende a oler, oír, sentir o ver imágenes extrañas. Estos son los síntomas que va a presentar durante una convulsión. Entonces, una convulsión es el disturbio eléctrico anormal repentino en el cerebro. ¿Qué te puede provocar una convulsión? Pues fiebre alta, que es más común en pediátricos. Falta de sueño, estamos hablando de varios días, semanas, incluso semanas sin dormir. Uso de drogas y alcohol, pero ya en a nivel de una intoxicación y exceso. Cambios químicos electrolíticos en el organismo, o sea, una deshidratación. Y traumatismo craneoencefálico, que es el más común en adultos. Pueden durar segundos o minutos y pueden estar frecuentes de 5 a 10 minutos, por lo cual hay que actuar y llevarlo a urgencias. Tenemos que llevarlo a urgencias si se presentan 5 convulsiones en menos de 10 minutos o si una convulsión dura más de un minuto, hay que llevarlo a valoración neurológica. Mayormente las convulsiones se presentan en forma tardía después de un traumatismo.
Postraumáticas, minuto de haber pasado el evento. Epilepsia, meses o años de trauma. O sea, ya cuando se clasifica como o se da el diagnóstico como epiléptico, ya cuando las convulsiones son más persistentes, pero ya no se van a quitar, solamente se va a llevar un control. El 80% de las personas lo sufren después de años, la cual son más de una convulsión en ciertos periodos, la cual requieren una medicación. ¿Qué debemos hacer en cuestión de los primeros auxilios? Pues más que nada asegurar la vía aérea. Lo que queremos es que haya una oxigenación bien al cerebro para retardar más el daño cerebral. Activar la cadena de supervivencia llamando al 911, valorar pupilas y escala de Glasgow, que es lo más rápido que tienes que hacer. Y si está inquieto, pues vamos a tranquilizar a la víctima e intentar convencerlo de que no se mueva, porque al momento de moverse puede provocar daño cerebral o incluso puede estar parado y de repente puede caer y va a complicar el traumatismo craneoencefálico. Por el nivel de adrenalina, muchos son inquietos, se para, pero cuando empiezan a bajar el nivel de adrenalina es cuando empiezan a presentarse, se empiezan a presentar los signos neurológicos alterados. Evitar los movimientos de la víctima, procurando que ni se mueva ni la muevan, protegiendo la columna cervical si es posible. Atención con los lactantes y niños pequeños, aunque pesen poco y crean que pueden manipularlos fácilmente, podrían agravar más las lesiones al momento de moverlos. Vigilar el estado de conciencia, si es necesario iniciar las maniobras de RCP, coloque a la víctima boca arriba, impida que en los posibles los desplazamientos del cuello y la cabeza y siga la secuencia habitual. Recuerde que para evaluar y mantener abierta la vía aérea, actualmente en primeros actuantes se aconseja realizar la maniobra de frente-mentón, o sea, una hiperextensión a nivel de la vía aérea. En este caso, lo recomendable es que estén dos. Uno va a mantener vía aérea permeable, más aparte va a mantener cervicales y cabeza recta. Una para mejorar la oxigenación y otra para que no complicar el daño cerebral, o si hay presencia de hemorragia hay que dejar que la sangre salga por los orificios naturales. Para mantener el eje de cabeza, cuello, tronco y pelvis, primero tenemos que tranquilizar a la víctima y decirle que no se mueva. Arrodíllese por detrás de la cabeza de la víctima, sujetan ambos lados de la cabeza con firmeza, colocando sus manos sobre las orejas y no las cubra por el completo. ¿Por qué no vamos a cubrir los oídos por completo? Por si hay una presencia de hemorragia, hay que dejar que salga la sangre. Mantenga sujeta la cabeza en posición neutra de manera que el eje cabeza, cuello, tronco y pelvis queden alineados, o sea, en posición anatómica. ¿Cómo vamos a actuar a nivel si se presentan convulsiones, ya sea de forma tardía o forma inmediata? Vamos a vigilar y actuar rápido para evitar caída del paciente y agregar complicación. O sea, si empieza con movimientos involuntarios, rigidez, que lo que tenemos que hacer directamente acercarnos a él y que se apoye para acostarlo y no vaya a caer de forma inmediata y provocar un traumatismo craneoencefálico más aparte de la convulsión. Sujetar la cabeza de las personas cuando están acostadas y no introducir nada a la boca, ya que podemos lesionar la mandíbula, ya sea que no metas ni trapo, ni un lápiz, ni la mano. Es mejor que se dañe la lengua o empiece una hemorragia a nivel de boca, pero no hay que manipularlo porque es peor dañar la mandíbula o incluso podemos luxarla o fracturarla. Contar el tiempo de la convulsión, ya saben, si es mayor de un minuto la convulsión, pues directamente tenemos que trasladar al paciente. Si es mayor a 2 o 3 minutos, ya es daño neurológico. Aflojar ropa de la persona y mejorar la ventilación. Después de la convulsión, valorar el estado de conciencia y poner en posición cómoda. Después de la convulsión hay que hacerle preguntas, cómo se llama, en dónde estamos, eh, qué edad tiene, en qué estado vive, preguntas comunes que él pueda contestar
y valorar el estado de conciencia y el nivel de Glasgow. Si la convulsión dura más de 3 minutos, también llevar directamente. Eso sí es requerido, ya que probablemente ya tiene daño neurológico. ¿Qué no debemos hacer? Sujetar la cabeza y cuello de la víctima de contra la voluntad. Si la víctima está nerviosa o agitada, no hay que hacerlo de a fuerza ni detenerlo, porque podemos fracturar al momento de que ella se está jaloneando o ejerce más fuerza. Podemos lesionar ya sea mandíbulas, cervicales o cerebro. Mover a la víctima innecesariamente. O sea, si la paciente está en un lugar seguro, pues, de nada hay que servir, solamente hay que inmovilizar cabeza. Dar de beber a la víctima, no podemos dar ingerir líquidos, ya que puede provocar, un ejemplo, si tiene daño a nivel de mandíbula, pues no va a poder ingerirla. Si tiene daño a nivel de tráquea, podemos lesionarla más el conducto gástrico, o incluso si tiene una hemorragia interna, pues no, lo que no queremos es administrar más líquidos que podemos provocar este un vómito, y por la fuerza va a provocar mayor hemorragia. Dejar marchar a la víctima tampoco. No debemos dejar que camine o que se vaya, sino que hasta que llegue ambulancia para ser valorado por un médico. Tratamiento hospitalario, ¿qué es lo que vamos a hacer si nos llega a nivel de urgencias? Pues si su Glasgow está en 13 y posteriormente ya la hora, 2 horas, está en 15, pues ya hay que enviarlo a su casa con un alta médica, pero le vamos a dar una hoja, una indicación de los signos de vigilancia que tiene que tener durante mínimo 24 horas, ya que si se presentan esos síntomas hay que regresarlo para valoración, una tomografía. ¿Qué son los síntomas? Pues los principales, pérdida de conocimiento, vómito proyectil, empieza hemorragias a nivel de los orificios naturales, o incluso pérdida de movimiento o parestesias en alguna parte del cuerpo. Hay que ponerlo en posición semifoble para mejorar la ventilación, ayuno, no ingerir nada, metamizol sódico de analgésico, y para disminuir eso te va a ayudar a hipotensar al paciente y disminuir la presión intracraneal. Rayos X en una tomografía axial computarizada dependiendo del estadio que se presente el paciente. Tolerar vía oral después de las 12 horas, catéter venoso central periférico para fluidoterapia y reposición de líquidos en caso de pérdida. O sea, si hay hemorragia, pues hay que recuperar líquidos. En caso de hemorragia o Glasgow menos a 12, trasladar a quirófano. Inmovilización de cervicales con un collarín rígido. Diazepam intravenoso en caso de convulsiones, hay que pasar rápido diazepam. Vendaje compresivo si no hay hemorragia activa y solo una herida. Curación de heridas, aparte de estar la vigilancia. Administrar corticoides para el edema. Vamos a administrar lo más común es dexametasona y algunos casos betametasona. Administración de oxígeno y mantener el 95% de saturación de oxígeno. RCP, intubación si lo requiere. A nivel hospitalario, vamos a mandar a piso si presenta fracturas craneales, pérdida de conocimiento y conmoción, y preparación prequirúrgica para hacer la cirugía dependiendo dónde está el daño. Si tiene fracturas a nivel de extremidades o si ya hay daño cerebral. Quirófano inmediatamente si hay un hematoma, una hemorragia intracraneal, fracturas expuestas e hundimientos. UCI, pues vamos a enviar a pacientes menor de Glasgow de 12 o presencia de una presión intracraneal.